hay gente que no está en el ámbito en el cual nosotros nos movilizamos hoy en día, que piensan que nosotros los creyentes no tenemos problemas, creen que nosotros no tenemos pruebas, creen que nosotros no tenemos luchas, y eso es una gran, pero gran mentira, porque todos los que hemos nacido de nuevo, de una u otra manera, sabemos que día a día nos estamos enfrentando con un enemigo de Dios que es enemigo de nosotros y que se llama Satanás. Todos los días. Y tenemos que batallar, tenemos que luchar en contra de ese enemigo. Porque este enemigo ha estado tan fúrico, sigue estando fúrico por la decisión que usted un día y yo tomamos de venir y seguir a Cristo Jesús. Y Él está tratando de desvirtuar, está tratando de destruir no solo el plan de Dios, sino que Él quiere destruir la iglesia. Pero hermano, en base a lo que nosotros vamos a estar hablando en esta oportunidad, el enemigo no solo está pretendiendo destruir plan, está pretendiendo destruir la iglesia, sino que también pretende destruir las familias cristianas. Y ojo, iglesia, porque yo en lo personal voy contra toda potestad, voy contra todo principado, voy contra toda hueste de maldad, quiera llamarse como se quiera llamar. Voy en contra en el nombre poderoso de Jesús, porque es bueno que usted sepa y que usted no se sienta del todo tranquilo el estar constituido como una familia, como un hogar, en donde probablemente está pasando una época de bonanza, de tranquilidad, en donde no hay problemas, y si los hay, pues son minúsculos problemas. Pero como hijos de Dios, como hogares cristianos, todos tenemos que tomar las debidas precauciones. Digan precauciones. Tenemos que tomar las precauciones, hermano, para cuidar de nuestros hogares, porque nadie está exento. Hermano, por favor, tómelo en el espíritu. Nadie está exento a que algo pueda acontecer en el hogar. Quizá muchas veces cuando venimos, a mí no me va a pasar nada, a mí no me va a suceder absolutamente nada. Recuerde que este enemigo anda buscando cualquier momento, anda buscando cualquier pórtico para poder entrar, no le va a pedir permiso y va a causar destrucción. Dios cubra nuestros hogares con su santa y preciosa sangre a partir de este momento y siempre, hermano. Porque Él pretende destruir cabezas, Él pretende destruir los hogares, Él pretende desvirtuar todo aquello que está bajo la cobertura de Dios. Y por eso nosotros tenemos que tomar las debidas precauciones, especialmente en contra de todos esos elementos destructivos de Satanás, porque cualquiera puede correr el riesgo de caer en una tormenta. Nadie está exento de caer en una tormenta, y cualquiera puede venir y caer en ese riesgo de tener que soportar la tormenta. Por eso yo menciono que tenemos que tomar las debidas precauciones, y cuando hablo de precauciones estoy diciendo estemos alertas en todo momento. No nos descuidemos, iglesia. Estemos alertas en todo momento, alertas ante el eventual ataque del enemigo que pueda llegar a nuestras vidas. Porque el enemigo lo que quiere es que
usted pase por una gran tormenta. Y si no logra soportar esa tormenta, va a destruir. Al final va a parar destruyendo el hogar, va a parar destruyendo la familia, aquello que Dios ha tenido por plan el poder sostener en medio de su familia. ¿Dicen amén, iglesia? Entonces esta tormenta, como la tormenta de la cual la Biblia nos habla, esta tormenta es como un fenómeno, el fenómeno bien llamado, el fenómeno del fracaso de las familias, porque una devastación, una destrucción proveniente de Satanás va a causar el fenómeno del fracaso de la familia. Y Satanás no pide permiso. Satanás se deja ir sin discriminación a gran cantidad, y no solo cantidad, sino que variedad de hogares. Y a él no le importa la raza, no le importa la edad, no le importa el sexo, no le importa la clase social y económica, las distinciones demográficas. A él no le interesa en lo más mínimo todo este tipo de situaciones, porque a él lo que le interesa es venir y dejar un trágico vacío, dejar una trágica desesperación, angustia en los hogares, al ver que los hogares se están desmoronando y se están desesperando, se están deshaciendo. ¿Me está entendiendo, iglesia? Yo creo que el Señor tenía pero mucha razón cuando Él puso en boca del profeta Oseas el venir y decir ahí en el libro de Oseas capítulo 4 verso número 6, en donde dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No cabe la menor duda que cuando Dios puso esto en boca del profeta Oseas, él estaba pensando en la familia. Y muchas veces nosotros tomamos esta parte de la palabra como falta de conocimiento, como falta de visión, pero muchas veces, hermano, no le ponemos la debida atención. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermano, las fuerzas, las fortalezas demoníacas que provienen del enemigo van a causar una devastación, y esa devastación o esa destrucción se va a dar como consecuencia de ausencia de conocimiento. El Señor lo dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces el ataque de un enemigo va a venir hacia la vida de cualquiera, indiscriminadamente, hermano. Él no piensa si usted está o no está en Cristo. Por igual él destruye. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado, estar en alerta. Y nunca usted piense: a mí nunca me va a pasar nada. Usted esté en alerta en cualquier momento, porque mucha gente se queda: ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me sucedió esto a mí? ¿Por qué lo hice? Muchas veces demasiado tarde para poder reestructurar aquello que el enemigo ya lo destruyó. Y vamos a estar hablando acerca de la restauración, acerca de la reestructuración, acerca de cómo nosotros podemos hacer que nuestros hogares verdaderamente resistan ese ataque demoníaco que viene del enemigo. Pero a mí me toca esta palabra, porque no puedo, o más bien podría tal vez ir un poco más allá y sacar tal vez otro tipo de situaciones en las cuales podríamos respaldar lo que la palabra del Señor dice. Pero hermano, tome muy en cuenta el valor de la palabra del profeta Oseas.
El pueblo hasta el día de hoy sigue siendo destruido porque le falta conocimiento. Punto y aparte. Es tan importante el conocimiento. Un mecánico no va a poder ser un buen mecánico si no tiene un conocimiento claro acerca de la diversidad de motores que él trata. Si él no tiene conocimiento, no va a ser un buen mecánico. Un médico no va a ser un buen médico si no tiene el conocimiento acerca de la estructura, acerca de cómo está configurado el cuerpo humano. Si el médico no conoce la estructura humana, no va a ser un buen médico. Ahora, usted y yo no vamos a ser buenos hijos de Dios si no profundizamos, si no adquirimos el conocimiento que Dios quiere que nosotros adquiramos, porque de lo contrario vamos a ser nosotros fácil presa del enemigo de caer bajo una tormenta, y yo lo cubro con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Le estoy evitando una tormenta, le estoy evitando una tentación, le estoy evitando un debacle, hermano, porque lo que Dios quiere es que la familia se mantenga unido. Lo que Dios quiere es que su iglesia se mantenga en armonía, se mantenga unida. Y hoy por hoy le vamos a hacer la guerra a Satanás. Tenemos que estar firmes y tenemos que estar conscientes de la adquisición del conocimiento. Yo diría, al que esté falto de conocimiento, pídale a Dios que Él va a dar ese conocimiento abundantemente y sin reproche. Y el conocimiento nosotros lo tenemos en la palma de nuestras manos. Tenemos esta poderosa palabra para poder adquirir el conocimiento y evitar y contrarrestar cualquier intento, cualquier intención que pueda tener el enemigo de una manera individual, en contra individual como en contra colectivamente. Amén, iglesia. Ahora, es importante el que nosotros pongamos un fundamento correcto para lo que estamos hablando. No solo que nosotros nos mantengamos firmes, sino que es necesario que usted y yo pongamos el fundamento correcto. ¿Y cuál es ese fundamento correcto? Es usted mismo. A la par de una figura que nos dio la vida, a la par de una figura que es el único camino, la verdad y la vida. El fundamento es usted mismo, y que usted mismo se haga resistente a Satanás. Diga: a partir de hoy yo me hago resistente a Satanás. Amén, iglesia. Su estructura, y no hablo de su cuerpo, estoy hablando de su estructura espiritual, hermano, tiene que estar construida. Estamos hablando de dos casas, y hay diferencia entre las dos casas, pero hay un común denominador entre las dos casas. Y nuestra estructura espiritual, hermano, tiene que estar construida, y eso usted lo sabe poderosamente. Nuestra estructura tiene que estar construida en una roca, y en la roca inamovible que es Jesucristo, que es el único que produce salvación en la vida de cualquier ser humano. Y Jesucristo fue el quien dio a nosotros esa salvación y vida eterna. A Él sea todo el honor y sea toda la gloria y la honra. ¿Dicen amén? Cristo es la roca. Y yo le voy a leer ahí en la primera carta de los Corintios, en el capítulo número 10, versículo 4, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual
que lo seguía. ¿Y quién era la roca? La roca era Cristo. Ponga atención, iglesia. Cuando el apóstol Pablo está hablando en esta carta a los Corintios acerca de la roca espiritual, se estaba refiriendo que en aquellos tiempos, cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto y el pueblo transitó, usted sabe todo el tiempo que transitó en el desierto, y hay dos rocas que la Biblia nos menciona, pero las dos rocas son el prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de la peña de Oreb, la roca de Oreb, como nos habla también de la roca en donde fluyó el manantial de agua en Cades Barnea. Pero estas dos rocas son una representatividad de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que el apóstol Pablo está tratando de comunicarnos aquí en la primera carta a los Corintios. Pero mucho ojo, iglesia. Por eso le digo, no se duerma en sus laureles, porque este pueblo era el pueblo de Dios. Dios escuchó el clamor de este pueblo ante el estímulo opresivo que estaba viviendo en Egipto. El corazón de Dios fue movido para sacar su pueblo y poder transportarlo a un lugar de bendición en donde fluía leche y miel. Usted lo sabe. Pero sabe perfectamente que este pueblo lamentablemente fue un pueblo rebelde. Lamentablemente fue un pueblo que, a pesar de haber bebido el agua espiritual de la cual la palabra nos está hablando, fue un pueblo rebelde, fue un pueblo religioso, fue un pueblo que se convirtió en un pueblo idolátrico, y este mismo pueblo el Señor se encargó de destruirlo en el desierto. Entonces aquí viene, y vamos a ver algo más adelante. ¿Cómo es posible? Por eso le digo, no se confíe. Usted es un hijo de Dios, manténgase como un hijo de Dios. Usted es una familia nacida de nuevo en Cristo Jesús. Manténgase como una familia verdaderamente nacida en Cristo Jesús, y no de una falsa apariencia, sino que seamos la apariencia que Dios ha manifestado en nuestro interior. El saber que yo tengo a Cristo, el saber que mi familia tiene a Cristo, el saber que yo me muevo en ese ámbito espiritual y que la gente pueda entender que yo soy imagen de aquel que me dio salvación. Amén, iglesia. Ahora, hay algo curioso aquí. La lectura que hicimos nos habla acerca de la edificación sobre la roca, una edificación sobre la arena. Pero le hablo de un común denominador, porque aquí ambas casas, y esto es lo curioso, ambas casas estuvieron sujetas al mismo tipo de tormenta. Esto quiere decir que el enemigo, léase y entiéndase, no anda viendo raza, no anda viendo credo religioso, no anda viendo sexo, no anda viendo absolutamente nada. Tanto puede destruir a aquel que no tiene a Cristo en su corazón, puede destruir a aquel que tiene a Cristo en su corazón. Lo sigo cubriendo con la sangre de Cristo. Por eso tenemos que estar muy alertas. Y miren, hermanos, ese pueblo fue destruido, por el Señor fue destruido. Y aquí probablemente se le van a venir muchas conjeturas y preguntas a su mente. Vaya usted al Señor y saque sus propias conclusiones, como Dios me ha permitido sacar a mí las conclusiones. Porque a veces nos pareciera como que estuviéramos ante un Dios
que no fuera amor como Él dice, pero Dios es amor. Y con aquel que es representativo del amor de Dios, Dios va a ser un Dios de amor, un Dios de misericordia. Entonces estas dos casas estaban sujetas al mismo tipo de tormenta, pero naturalmente hubo una que no flaqueó, hubo una que no se debilitó. Quiero decirle algo, y para que todos estemos bien claros, es bueno que nosotros entendamos que no es fácil llevar una vida cristiana. Es mejor verlo desde esa perspectiva. Y hay gente en el mundo que podría tener y podría no tener razón al pensar de que no se hacen cristianos evangélicos porque saben que es difícil. No es fácil, no es un camino color de rosas en el cual nosotros nos encontramos. No es nada fácil. Nuestra garantía, hermano, dice mucho más que aquel que está en el mundo, porque la garantía que Dios a mí me ha dado, hermano, es una garantía de vida, y no es una garantía de vida que simplemente va a ser temporal. Es una garantía de vida, hermano, para una eternidad por siempre con Cristo Jesús. En cambio, la garantía que Satanás está ofreciendo es eternamente una condenación infernal. Amén. A veces creemos que automáticamente nos sentimos inmunes al venir a los caminos del Señor. Quizá te va a producir una inmunidad a través del Espíritu Santo, y el hecho de que te sigas desarrollando y creciendo espiritualmente en las cosas del Señor tampoco puede ser una expresión que determine o que te haga exento a los ataques y las maquinaciones del enemigo. Ahora sí te digo, es una garantía el ser creyente, es una garantía el ser cristiano. Es una tremenda garantía, pero sí tenemos que estar seguros que día con día, a medida también yo me vaya desarrollando y aceptando, a medida también yo vaya adquiriendo el conocimiento que Dios quiere que yo adquiera, a medida yo me vaya colocando el atuendo espiritual para poder resistir los embates del enemigo. Eso para mí es una garantía. Eso para mí me da a conocer de que estoy en el camino, en el momento exacto con el Señor. Eso me da a mí la garantía hacia dónde Dios me está dirigiendo. Es difícil porque todos tenemos luchas. Es bien difícil. Cada uno de los que estamos en este lugar, yo podría venir y recabar información y poder determinar que a más de alguno está teniendo un problema serio el día de hoy. Llámesele económico, llámesele familiar, llámesele laboral, como se le quiera llamar. Todos tenemos problemas de diferente índole, pero tenemos que reconocer que estamos bajo una preciosa garantía, y que esa garantía nosotros no la teníamos cuando estábamos en el mundo, porque cuando estábamos en el mundo estábamos bajo los rudimentos de ese mundo. Cuando estábamos en el mundo hacíamos las obras de quien era, de quien fue nuestro padre, el diablo. Hermano, al diablo con el diablo. Porque aquel que no es nacido de nuevo, por favor vaya leyendo en capítulo 8 versículo 44 por ahí del Evangelio de San Juan, en donde dice: vosotros las obras de vuestro padre el diablo hacéis.
Ahora, usted y yo tenemos que tener la certeza y la seguridad que estamos haciendo las obras de Dios. Porque tanto hay un padre diablo, hay un padre Dios. Y el ahora, quien es nuestro padre, es Padre Dios, Jehová de los ejércitos. Antes éramos hijos, pero hijos del diablo, cuando no pertenecíamos a esta grey, cuando nosotros no tomamos esa decisión de venir y cambiar, esa decisión de venir y decir: yo dejo este mundo que no me ha dado ningún clase de sabor, no me ha dado absolutamente nada. Hemos cambiado, hermano. Dios nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, hermano. Nosotros somos luz resplandeciente, porque ahora estamos bajo la cobertura de un Padre que resplandece. Él es nuestro Padre, Dios. Y es bueno que nosotros entendamos y que sepamos bien. Y no le pido perdón a nadie, hermano, porque de entrada vengo con la intencionalidad de darle en toda la cara a Satanás. Aquel que no es hijo de Dios. Es mentira del diablo cuando la gente viene y dice: es que todos somos hijos de Dios. Es mentira. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquel que no es nacido de nuevo, aquel que no ha nacido en el Espíritu, en el Señor, hermano, está constituido como un hijo del diablo. Mas nosotros somos hijos de Dios, con todas las imperfecciones habidas y por haber que usted tenga y yo pueda tener, hermano, porque no estamos exentos. Vamos hacia un camino de perfección en el Señor, eso sí es cierto. Vamos a un camino bien garantizado, pero bendito sea mi Padre que dejamos de ser hijos del diablo. Usted debería de gozarse por eso, hermano. O se pone triste. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hijo de quién es usted? De don Efraín, dijo alguien ahí. Somos hijos de Dios. Amén. Satanás odia a Dios. Amén, iglesia. Y si Satanás odia a Dios, téngalo por seguro que lo odia a usted y me odia a mí. Yo me cubro con la sangre de Cristo, porque sé que esta expresión que el Señor está permitiendo dar no le es ni del más mínimo agrado para el príncipe de las tinieblas. Él odia a Dios y él odia a quienes hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y él odia a aquellos que le hemos recibido y que en él nos ha dado el título, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque una cosa es ser hijo de Dios, en lo que yo estoy de acuerdo es que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Amén, iglesia. Se siente contento por ser hijo de Dios, se siente gozoso que su estatus de vida un día Dios le dio la oportunidad para cambiarlo. Amén. Porque usted era hijo de un papá irreal, éramos hijos bastardos, pero ahora somos hijos reales. Amén. No me ponga esa cara de tristeza, hermano, sino que ponga esa cara de gozo, porque le estoy hablando a valientes, le estoy hablando a hijos del Señor. Amén. Se goza usted por eso, hermano. Ahora, el Señor, cuando Él desde el principio nos dice en la palabra del Señor que fuimos creados a su imagen, y Él nos bendijo desde el principio, y Él mismo dijo en su palabra, le dijo al hombre: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra
y sojúzguenla. Siempre me ha gustado este principio. Cuando el Señor habla que nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza, hermano, para mí esa expresión de la palabra del Señor tiene una potencialidad como usted no se lo puede imaginar. Porque yo entiendo quién soy en el Señor cuando Él dice que soy imagen y semejanza de Él. Y es bueno que todos nosotros podamos entender esa potencialidad que el Señor, esa característica que el Señor nos da desde el principio. Y me gusta esto, porque no solo nos bendice el Señor desde un principio, sino que Él está diciendo, además de bendecirlos, quiero que sean fructificados, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra, pero dice quiero que la sojuzguen también. ¿Y qué quiere decir sojuzgar? La Biblia dice que Él nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Amén, iglesia. Hollar, usted sabe que quiere decir pisotear. O sea, al diablo lo tenemos bajo la planta de nuestros pies. Espero en Dios que usted lo tenga bajo la planta de sus pies, bien pero bien aplastado. Amén. Hoy va a salir más aplastado que nunca de este lugar. Dice amén, iglesia. Algunos los miro un poco tristes. Sojuzgar quiere decir pisar, quiere decir conquistar, quiere decir dominar. El ejercicio del dominio viene desde el principio de la creación. Por eso le digo que nosotros como hijos de Dios somos una potencialidad andando en esta tierra, porque Él desde el principio nos ha dado esa característica. Él está diciendo, yo los bendigo cuando fuimos creados a imagen de Él, yo los bendigo, dice, para que ustedes se multipliquen, para que ustedes se fructifiquen, para que ustedes llenen la tierra y para que ustedes empleen el ejercicio del dominio que viene como consecuencia de mi autoridad. Aquí es donde yo entiendo que yo no soy cualquier persona. Yo no sé cómo lo entienda usted, pero al menos yo entiendo de que yo no soy cualquier persona. El hecho de ser un ser humano, un doctor, un pastor, quizá no dice nada, pero cuando yo digo que soy un hijo de Dios, eso lo dice todo. Amén. Porque el Señor a mí me ha dado la autoridad para poder ejercer dominio en esta tierra. Espero en Dios que usted esté entendiendo esta palabra. Amén. Ahora, ¿quiénes son los que se hacen resistentes a Satanás? Veamos. En primer lugar, la primera casa de la cual la palabra del Señor nos mencionó ahí en el Evangelio de San Mateo, y lo leímos todos. La primera casa se pudo tal vez haber balanceado como consecuencia de la ferocidad. Dice que soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. O sea, los vientos fueron fuertes. Fue una tormenta bastante fuerte, una tormenta feroz. Y la casa probablemente se pudo haber tambaleado, pero no cayó. La segunda casa es la segunda casa que representa la casa que no es resistente a Satanás. La primera casa es representativa de los que son resistentes a Satanás. Porque puede venir cualquier tormenta a nuestras vidas, pero nosotros tenemos la sangre poderosa de Cristo, nosotros tenemos los elementos. Si el diablo Satanás tiene los elementos destructivos, nosotros también tenemos elementos mucho más poderosos en Dios, en Cristo Jesús, para poder destruir toda fortaleza demoníaca. Oigan, ¿quiénes son los que se hacen resistentes a Satanás? Aquellos creyentes que toman el control, dejando que los principios bíblicos se vivifiquen
en medio de las circunstancias. Siempre le repito, Dios no es un Dios circunstancial, ni mucho menos usted vive a expensas de circunstancias. Porque si Dios no es un Dios circunstancial, usted y yo tampoco somos circunstanciales. Entonces, cuando nosotros tomamos el control de los principios bíblicos y hacemos que esos principios cobren vida en nosotros ante cualquier circunstancia, hermano, nada nos va a acontecer, nada nos va a pasar. Amén. Porque Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Otra de las cosas, quienes se hacen resistentes a Satanás son aquellos creyentes que salen de su zona de comodidad. Yo quiero que le ponga mucha atención a esto, porque lamentablemente en la familia del Señor hay mucha gente que está inmersa en su comodidad, y aquel que se hace resistente a Satanás es aquella persona que sale de esa zona de comodidad. Y cuando yo le estoy hablando de la zona de comodidad, quiero decirle que hay muchos creyentes en la familia del Señor que lamentablemente solo vienen a las iglesias a oír palabra de Dios. Y no es lo mismo el oír palabra. No estoy diciendo con esto de que sea negativo ni nefasto el oír palabra de Dios. Es bueno oír palabra de Dios, pero Dios quiere que nosotros salgamos de ese entorno. Dios quiere que nosotros activemos, Dios quiere que nosotros hagamos lo que oímos. ¿Me está entendiendo? Por eso el venir y salir de mi comodidad es venir y ponerme en el campo de batalla. El dejar de oír palabra del Señor, pero ponerme en el campo de batalla, haciendo lo que yo ya escuché. Espero en Dios que usted me esté entendiendo, que lo que usted oye por palabra del Señor, usted active esa palabra. Activar la palabra del Señor es ponerse en el campo de batalla. Se lo explico de esta manera. Santiago capítulo 1 verso 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Lo quiere leer conmigo, iglesia? ¿Qué dice? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Lamentablemente hay un gran grupo de personas creyentes que solo se circunscriben a oír la palabra de Dios. Yo no digo que eso sea malo, es bueno, pero la susceptibilidad a ser atacado por el enemigo va a ser mucho más fuerte que aquel que sale de ese entorno y se mete al campo de batalla activando la palabra del Señor. Hermano, la Biblia, que es palabra de Dios, es poderosa. La palabra del Señor no solo, hermano, nos enseña a caminar hacia una vida eterna, sino que también la palabra del Señor nos da las diferentes instrucciones en la vida. Paso a paso nos enseña a cómo nosotros debemos de vivir y comportarnos en este mundo. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo de mi hogar un hogar resistente a Satanás? Oyendo la palabra de Dios y activando la palabra de Dios. Amén. Diga, oyendo la palabra de Dios. Diga, yo voy a hacer que mi hogar sea resistente a Satanás, oyendo la palabra de Dios y activando la palabra del Señor. Amén, iglesia. Para que su hogar sea resistente a Satanás, usted tiene que ponerse
en la brecha. No es lo mismo que usted se ponga en la brecha que haber encontrado la brecha. Porque muchos probablemente han encontrado la brecha, pero son aquellas personas que solo oyen la palabra de Dios y no la activan. Una cosa es que yo me ponga por vallado, una cosa es que yo me ponga en la brecha. Y esto es algo muy, pero muy importante para nuestras vidas. Y aprendemos mucho de este gran siervo Abraham, que ahí mismo en el libro de Santiago capítulo 2 y verso 23 dice lo siguiente: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuántos amigos de Dios hay aquí? Ve, hermano, qué tan importante es para nosotros establecer esa amistad con Dios. Porque para mí es algo muy especial el escuchar esta palabra. Abraham fue conocido como el padre de la fe, como el padre de la obediencia. Abraham en ningún momento vaciló cuando fue llamado por el Señor. Abraham fue el tipo de persona que nunca actuó de una manera contraria de acuerdo al Señor. Y es un gran ejemplo para nuestras vidas. El saber que un Abraham confiaba plenamente en el Señor. ¿Y por qué le digo que es importante? Si yo pregunto cuántos confían en Dios, yo sé que todos me van a decir: confiamos en el Señor. Pero qué lindo es confiar en Dios. Pero más lindo es que Dios confíe en nosotros. Es muy bueno que nosotros confiemos en el Señor, porque el hacerme amigo de Dios quiere decir que Él confía en mí. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar que tanto Dios confía en usted, como el poder ver a través de la vida de Abraham cómo Dios confiaba en este hombre, que fue propicio de poder revelarle los planes al mismo Abraham de los juicios que él iba a ejecutar. Y qué lindo es que Dios pueda revelarnos a nosotros, quizá no solo los juicios que Él pretende ejecutar, sino que pueda revelarnos muchas cosas lindas que van a edificar la estructura de nuestra vida. Pero Dios confiaba plenamente en este hombre y Él le reveló el juicio que iba a acontecer especialmente a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Muchos de ustedes conocen esta historia, en donde saben que en estas ciudades cometían pecados atroces, especialmente pecados sexuales. Entonces Dios estaba irritado en contra de estas dos ciudades. Pero como era amigo con Abraham, Dios viene y le revela lo que va a hacer. ¿Me está entendiendo? Dios viene y le habla a Abraham y le dice: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Espero en el Señor que Dios ponga en entendimiento en usted, hermano, para poder comprender lo que Dios nos está hablando. Porque nosotros como ciudadanos estamos exentos a los juicios de Dios. Han venido juicios hacia esta población y muchos no hemos entendido que han sido juicios de parte de Dios. Yo con esto no estoy pronosticando un juicio más para esta población, pero lo lindo para mí es el establecer esa amistad con el Señor, para que Él pueda revelar a nuestras vidas qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y me agrada ver la amistad configurada entre Abraham y el Señor. El haberle revelado a Abraham esa devastación, esa destrucción de las cuales estas dos ciudades iban a ser propicias. Ahora póngase usted a pensar, usted que ha leído un poquitito la historia, ¿cómo pudo haber reaccionado Abraham cuando Dios le dijo: voy a destruir Sodoma y Gomorra? Piense un poquitito a través de la historia. Yo me pongo a pensar que Abraham
se ha de haber puesto preocupado cuando el Señor viene y le habla de esta manera. ¿Sabe por qué? Porque en Sodoma vivía su familia, ¿sí o no? En Sodoma vivía su familia. Ahí vivía Lot, ahí vivía su esposa, ahí vivían sus hijos, ahí vivían sus 2 yernos. Entonces él se sintió sumamente preocupado. Pero ¿cuál sería, además de la preocupación, cuál sería la reacción de un Abraham? ¿Será que Abraham corrió con Sara y le dijo: mira, mi amorcito, no me parece lo que Dios está tratando de hacer con estas 2 ciudades? Fíjate que las quiere destruir. Yo siento que no es bueno lo que él está haciendo. ¿Será que Abraham corrió con sus amigos y les dio a decir: muchachos, estoy en los caminos del Señor, pero qué pura lata el Señor que quiere destruir estas 2 ciudades? ¿O será que Abraham se puso nervioso, se puso colérico, se empezó a comer las uñas, empezó a arrancarse el pelo, empezó a devastarse él solo como consecuencia de lo que había escuchado de parte de Dios? Ninguna de esas cosas es cierta. Él pudo haber tenido su reacción y pudo haber tenido preocupación por su familia, y lo quiero llevar a algo, porque Abraham se preocupó mucho por lo que había ahí. Entonces la misma amistad que él tenía con el Señor le hizo a él hablarle a Dios. Por eso, hermano, entienda por el amor de Cristo lo importante que es tener una buena amistad con Dios, porque no es tan solo que usted confíe en Dios, lo importante es que tanto Dios confía en usted. Porque lo que hizo Abraham no fue ni correr de aquí para allá como muchos probablemente correrían. Es injusto lo que está haciendo Dios en la iglesia. Es injusto lo que está haciendo el Señor a través de la vida del pastor. Entonces lo más fácil es correr, salirme de la iglesia, ir a contar tonteras allá afuera y decir: las cosas que hacen en esa iglesia no son valederas. Pero aquel que está en el Señor toma una actitud totalmente diferente. ¿Sabe por qué? El amigo de Dios establece una negociación con el Señor, y usted lo ha leído. El amigo de Dios es aquel amigo que viene y le habla al Señor. El amigo de Dios es aquel que viene e intercede por su familia ante Dios. Abraham estaba preocupado por su familia, y por eso, hermano, lo quiero llevar a algo. Y yo quiero que usted entienda en su espíritu, quiero que entienda en ese yo interior qué tanta importancia tiene su familia para usted. Porque el Señor empezó a decirle que iba a destruir Sodoma y Gomorra, y empiezan a establecer una negociación. El Señor empieza: habrán 50 justos, y para no hacerse la larga, llegaron a 10. Y sabe una cosa, no habían ni siquiera 10 justos en esas 2 ciudades. Pero Abraham negoció con el Señor por su familia. Abraham peleó por su familia con el Señor. Hermano, ¿qué tanto Dios confía en ti para que tú el día de hoy empieces a luchar y a batallar por tu familia? Quítate de la mente y de tu corazón: mi familia no quiere saber nada de Dios. Más bien estás empujando a tu familia hacia un infierno que venir y luchar por ellas. Es el tiempo en el cual nosotros nos debemos de parar en la brecha, como Abraham se paró en la brecha. Es el tiempo en el cual nosotros nos tenemos que parar en la brecha a favor de esta ciudad, a favor de cada una de nuestras familias. Porque, hermano, nadie sabe lo que pueda acontecer el día de mañana en esta ciudad. No estoy anunciando un juicio en contra de esta ciudad, hermano, pero Cristo viene. Y Cristo viene, y Cristo viene pronto. Hermano, ¿qué tanto te preocupa tú? ¿Cómo reaccionarías tú que el Señor viene hoy y te dice: Hugo, voy
a raer de la faz de la tierra a Morales y Zabal. Juan, voy a destruir Morales y Zabal. Y tú le preguntas, Señor, ¿por qué? Porque el incremento de la pornografía ha sido tal en ese lugar. Porque el incremento del alcoholismo en ese lugar ha sido tal. Porque el incremento del pecado ha sido tal. Porque el incremento de la ingesta, no solo de licor, de drogas, ha sido a tal grado que han profanado mi santidad y voy a destruir Morales y Zabal. ¿Cómo reacciona usted? Iglesia, ¿cómo reacciona usted? Yo puedo decir o preguntar, y creo que muchos me podrían decir, sí, pastor, yo lo estoy. ¿Cuántos de ustedes se han puesto en la brecha por su familia? No me conteste. Pero yo creo que ha llegado el momento en el cual nosotros vamos a aperturar ese espacio para ponernos en la brecha por nuestra familia, por nuestros hogares. Creo que el tiempo de estar jugando a iglesia, creo que el tiempo de venir y sentirnos cómodos en donde estamos está llegando a su final. Creo que el tiempo de venir y establecer una batalla frontal en contra de aquel que está destruyendo nuestros hogares tiene su fin y empieza su fin a partir del día de hoy. Y por eso yo le pregunto, hermano, ¿qué tan compenetrado se siente usted? ¿Qué tanta amistad tiene usted con Dios? ¿Qué tanto Dios confía en usted como para poder decirle, Señor, ten paciencia, dame un tiempo de un día, de 2 días para correr, voy a ir con mi familia, les voy a hablar, quítate de la mente que ellos no quieren saber absolutamente nada? No, yo te he visto en el nombre poderoso de Jesús, con la autoridad espiritual que viene de lo alto sobre tu vida. Yo te pongo vestiduras nuevas el día de hoy para que vayas a la ciudad, para que corras con tu familia, para que vayas, los desates de todo pecado y pronuncie salvación y vida eterna. Dicen amén. ¿Cómo fue que intercedió Abraham? Génesis dice, lejos de ti, cuando usted pueda leer toda la historia, léala, esto le va a servir más o menos para que usted se forme una idea de cómo reacciona, cómo intercedió Abraham ante el Señor. Dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Mire qué tremendo. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Esto da a entender que a Abraham le parecía injusto lo que Dios estaba haciendo. Pero cuando el Señor, hermano, determina un juicio hacia la vida de una persona, cuando el Señor determina un juicio colectivo, es el Señor el que está determinando ese juicio. Y Dios no está esperando a que usted como iglesia se enoje en contra de Satanás, porque yo creo que una gran mayoría de iglesias jamás se va a enojar en contra de las maquinaciones que el enemigo está lanzando para los hogares, está lanzando esa destrucción a las familias. Yo creo que hay mucha gente que pasa desapercibido y no le interesa, y nunca se van a molestar a pesar de estar sufriendo las tormentas que están sufriendo como consecuencia que el enemigo ha lanzado a sus hogares. Se sienten también estar viviendo como están viviendo, que para ellos es común vivir de esa manera. Entonces Dios no espera que nosotros nos enojemos. Él es un juez justo. Dios es justo. Dios es bueno. Y Dios en esta palabra está tratando de mostrar su bondad, porque nadie sabe lo que le pueda acontecer el día de hoy en la noche. Nadie sabe lo que le pueda acontecer el día de mañana.
Y de repente se va a quedar admirado y decir: yo me metí en esto. No, tú le abriste la puerta a Satanás para poder entrar en donde estás metido. Yo te cubro con la sangre poderosa de Cristo, iglesia. ¿Sabe una cosa? Dios anda buscando hombres, Dios anda buscando mujeres, hombres y mujeres que seamos representativos como un padre Abraham, que vino e intercedió por estas dos ciudades. Cuando nosotros comencemos a caminar en consonancia con los propósitos de Dios, con el poder que Dios a nosotros nos ha delegado, hermano, entonces estaremos nosotros capaces de venir y decir: yo soy una persona, yo soy un hogar que es resistente a Satanás. Porque Dios no quiere, escucha, iglesia, Dios no quiere que tu matrimonio se disuelva. Dios no quiere que tu hogar se destruya. Dios no quiere que tu matrimonio, ya sea por muerte de un cónyuge o por divorcio, Dios no quiere eso. Dios quiere la fertilidad en tu hogar, en tu matrimonio. Dios quiere que tu matrimonio se mantenga, se sostenga graníticamente unido a las cosas espirituales que solo se disciernen espiritualmente. Dios no quiere que nuestras familias sean atormentadas por el enemigo, que nuestras familias lamentablemente vengan y caigan en divorcio, vengan y caigan en relaciones que son lanzadas abusivamente por el enemigo para producir distorsión, para producir emociones encontradas, emociones que no son de Dios. Dios no quiere que tu familia sea destruida, no quiere que tu familia caiga en pecado, no quiere que tu familia caiga en adulterio, no quiere que tu familia caiga en pecado, no quiere que tu familia caiga en fornicación, no quiere que tu familia caiga en el vicio del licor, no quiere que tu familia caiga en el vicio de las drogas. No, Él quiere bendecir nuestras familias, Él quiere bendecir tu hogar. Es más, cuando lamentablemente las familias están fragmentadas, las finanzas se desploman. Dios tampoco quiere que tus finanzas sean desplomadas como consecuencia de una tormenta de Satanás. ¿Cuántos están decididos a ponerse en la brecha el día de hoy y luchar por sus hogares? Si usted está decidido, póngase sobre sus dos pies. Amén.